Ahora vamos a continuar con el profesor Francisco Crisafulli de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Francisco, muchas gracias en nombre de la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica por aceptar esta participación. Nos halaga mucho contar en esta primera oportunidad de tu participación en este evento y te damos la bienvenida al evento con el título de la presentación: Investigaciones sobre estructuras de acero y de mampostería en la UN Cuyo de Argentina. Bienvenido, Francisco. El auditorio es todo tuyo. Buenos días para todos. Para mí es un gran gusto y también un honor poder participar de este encuentro virtual, por lo cual agradezco la invitación y felicito a los organizadores por esta iniciativa tan importante en estos momentos difíciles. El objetivo de esta presentación es mostrar en forma muy resumida, como un pantallazo, algunos de los proyectos que estamos desarrollando en el Instituto IMERIS, acá en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, en el Laboratorio de Estructuras particularmente. Lo que voy a mostrar es un trabajo en equipo donde han participado tanto docentes y profesores de la facultad como alumno de posgrado. El primer proyecto que quiero compartir tiene que ver con un tipo estructural relativamente nuevo y poco usado en nuestro país, como son los muros de corte con placas de acero. Queremos investigar su comportamiento, desarrollar modelos tanto a nivel refinado como de macromodelación, y fundamentalmente tratar de evaluar su posible aplicación para la rehabilitación sísmica de estructuras existentes, que como ya se mencionó en la primera de las presentaciones, el doctor Alcocer, es un tema relevante y muy importante en todos nuestros países. En este proyecto analizamos y consideramos tanto las estructuras convencionales de muros con placas de acero, que constan de una placa que se encuentra conectada en sus 4 bordes a columnas y vigas de acero, pero también una variación que se ha introducido más recientemente y que tiene ventajas en ciertos casos, que son las placas parcialmente conectadas, donde solamente el borde superior e inferior se conecta a los elementos de borde. En esta investigación, más allá de que yo voy a hacer un resumen muy breve, estamos considerando esos 2 tipos de placas. En un primer lugar, se realizó a partir de la implementación de simulaciones computacionales, un estudio que nos permite considerar la no linealidad del material, como así también la no linealidad geométrica, y a partir de ello poder determinar los patrones de deformación y evaluar los campos tensionales que se desarrollan en la placa y en toda la estructura a medida que las cargas o los desplazamientos se incrementan. Esto nos dio información para poder plantear modelos o macromodelos, es decir, modelos que utilizan un número reducido de elementos o componentes en comparación con los modelos refinados de elementos finitos, cuyo objetivo fundamental es lograr la posibilidad de representar en nuestras simulaciones estructuras complejas, como podría ser un edificio de varios pisos. Entonces, a través de esos modelos, en este caso lo que se denominan modelos de banda, se desarrollaron simplificaciones con respecto a otros modelos similares, donde se demostró que es posible reducir el número de bandas para capturar adecuadamente la respuesta y de esta manera simplificar la aplicación, sobre todo a casos prácticos. Tratamos siempre, como parte de nuestros proyectos, de incluir una etapa de transferencia, es decir, estar vinculados con el medio profesional a los efectos de que por lo menos parte de los resultados se puedan aplicar al diseño de estructuras, ya sean nuevas o de la rehabilitación de existentes, pero de esta manera lograr una reducción efectiva de la vulnerabilidad de las construcciones.
El programa también incluye aspectos experimentales que comprenden conexiones abulonadas y soldadas, el comportamiento de la placa y, lo que aún no hemos realizado, el análisis experimental de una estructura de concreto rehabilitada con placas de acero. En este caso voy a mostrar solamente algunos resultados del estudio experimental de las placas que fueron ensayadas con distintos espesores en un marco de aplicación de cargas que tiene 4 articulaciones. Es decir, lo único que estamos evaluando acá es la resistencia y la rigidez de la placa de la placa de acero. En este caso, las imágenes corresponden al ensayo de una placa parcialmente conectada. Como se observa en la figura, la placa está conectada en la parte superior e inferior. Bueno, se midieron las respuestas y se obtuvo información relevante para nosotros porque, por ejemplo, se pudo determinar experimentalmente el ángulo de inclinación de la diagonal de tracción. Esta es una variable muy importante para poder calibrar adecuadamente los modelos simplificados de banda. Esta investigación, que la desarrolla el ingeniero Eduardo Totter como parte de su tesis doctoral, se encuentra aún en desarrollo, es decir, todavía no tenemos las conclusiones finales. Otro proyecto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es un trabajo que desarrolla el ingeniero Cristian Martínez. Él es originario de Colombia y se encuentra en nuestra institución como parte de sus estudios de doctorado. En este caso, el proyecto se relaciona con otro tipo de estructuras de acero, que son los pórticos arriostrados, que utilizamos en nuestra zona, tanto para edificios nuevos como para la rehabilitación de construcciones existentes, ¿no? Acá incluí unas imágenes. Esta es una escuela en Mendoza que fue rehabilitada con riostras tubulares de acero, y esto, si no recuerdo mal, es una imagen que tomé en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Lima, como ejemplo del uso de este tipo de estructuras. El trabajo incluye, por un lado, la modelación refinada mediante modelos de elementos finitos que incluyen la no linealidad del material, como así también la no linealidad geométrica y problemas de contacto para simular lo que ocurre en las interfaces entre el tubo y el concreto de relleno. A partir de estos modelos, que fueron calibrados inicialmente utilizando resultados experimentales que están disponibles en la literatura, posteriormente, cuando se regularice esta situación, esperamos poder realizar nuestros ensayos propios en el laboratorio de estructuras, pero entonces con ese modelo adecuadamente calibrado se realizó un estudio paramétrico variando distintos parámetros que representan o caracterizan el comportamiento de estas riostras. El objeto es obtener información que nos permita optimizar el diseño para su aplicación práctica, ya sea en construcciones nuevas como en la rehabilitación de construcciones existentes. En esta diapositiva vemos desde el punto de vista reglamentario los valores de resistencia para una riostra sin relleno, ¿no es cierto? Graficamos la resistencia en función de la esbeltez de la riostra. Sabemos, y es obvio, que la resistencia a tracción no depende de la esbeltez, depende principalmente de la sección transversal, mientras que la resistencia a compresión disminuye a medida que aumenta la esbeltez. Desde el punto de vista del diseño, esta diferencia en las resistencias origina un problema, sobre todo cuando se aplican conceptos del diseño por capacidad, aparecen fuerzas de desbalance. Por eso, en nuestra investigación y mediante la aplicación del relleno de concreto, lo que logramos es incrementar principalmente la resistencia a compresión. Nosotros estamos trabajando sin conectores mecánicos que vinculen el concreto con el tubo. De modo que
la resistencia a tracción prácticamente se mantiene, mientras que se incrementa la resistencia a compresión. Y de esa forma, mediante una optimización, sería posible lograr que las riostras tuvieran, aunque sea aproximadamente, una resistencia a compresión y a tracción similares o al menos muy parecidas, con lo cual obtenemos una respuesta más conveniente. Este criterio de modelación refinada también se ha aplicado a algunas estructuras simples, como el pórtico que vemos en esta imagen, con lo cual nos ha permitido, por ejemplo, simular su respuesta cíclica y analizar los problemas de inestabilidad tanto global como local. Hay que aclarar que estos modelos requieren un alto costo computacional y, por lo menos en nuestro caso, resulta difícil aplicarlo a, por ejemplo, el estudio de un edificio completo. No solo por el poder de computación que se requiere, sino también porque en muchos casos se producen problemas con falta de convergencia del modelo. Y el último caso que quería mostrarles corresponde al proyecto que desarrolla actualmente el ingeniero Castellano. Él es originario de Honduras y se encuentra realizando su tesis doctoral en nuestra institución bajo la dirección del doctor Gonzalo Torrisi. Las estructuras de mampostería en nuestra zona, al igual que en muchos otros países de Latinoamérica, son muy utilizadas. En tanto en lo que conocemos como mampostería confinada, que es un tipo estructural que en nuestra zona fue introducido por los inmigrantes italianos a principios del siglo pasado, como en el caso de estructuras o pórticos de concreto reforzado que se rellenan con paneles de mampostería. El objetivo principal de esta investigación es evaluar las condiciones de la interfase entre la mampostería y el concreto para ver cómo afectan el comportamiento y eventualmente cómo afectan la modelación. En un estudio previo realizado por el doctor Gonzalo Torrisi, se analizó mediante simulaciones computacionales con análisis no lineales refinados, cómo influían las condiciones de la interfase en la respuesta de distintos tipos de muros. De esta forma, por ejemplo, imponiendo la condición de que la interfase no tuviera ni adherencia ni fricción, simulábamos el caso de un pórtico relleno con mampostería. Incrementando los valores de esas propiedades, simulábamos distintos tipos de mampostería confinada. Las simulaciones numéricas mostraron que las condiciones de interfase afectan la respuesta, pero que en todos los casos se produce en distinto grado de intensidad una separación entre el panel de mampostería y los elementos de concreto que lo rodean. De manera que en todos los casos es posible plantear un modelo, un macromodelo. En este caso utilizamos un modelo de múltiples bielas equivalentes, a través del cual se puede representar tanto el comportamiento del muro, del panel de mampostería, como los efectos de solicitaciones que se originan en los elementos de concreto reforzado. El paso siguiente, que está en desarrollo, es la verificación experimental de estas conclusiones que fueron obtenidas mediante simulaciones numéricas, para lo cual se diseñó un programa que incluye el ensayo de un pórtico relleno de mampostería y 2 muros de mampostería confinada, uno que incluye la conexión dentada, que se utiliza en muchos países de Latinoamérica, pero no es así el caso de nuestra zona, donde por razones de tradición nunca se ha utilizado ese tipo de conexión. Un aspecto que quiero destacar es el sistema de aplicación de cargas para nuestros ensayos cíclicos, en donde la carga se aplica en forma distribuida a lo largo de la viga superior, tratando de representar, aunque sea aproximadamente, las condiciones de los muros sometidos a acciones sísmicas.
Los muros ya han sido ensayados, se han obtenido distintos grados o distintos patrones de fisuración, pero esos patrones en todos los casos indican la formación de un campo de compresión diagonal como parte del mecanismo de resistencia. Ya para terminar, vemos acá que bueno, se midieron la respuesta global. Obviamente los muros de mampostería confinada tuvieron mayor resistencia y mejor desempeño, pero en nuestros ensayos lo que obtuvimos es que no hay un efecto significativo en cuanto al uso de la conexión dentada, que es la conexión que en nuestra zona no se utiliza y que era un aspecto que queríamos verificar con nuestros ensayos. Finalmente, y ya para concluir, quería mostrarles algunos aspectos del comportamiento local. Por ejemplo, en todos los casos se observó la falla por deslizamiento de corte en la parte superior de las columnas, ¿no es cierto?, que es un efecto que se ha visto y observado reiteradamente en estructuras reales sometidas a terremotos, y también el hecho de que aún en las conexiones dentada se produce la separación estructural, porque si bien a lo mejor esa separación no ocurre directamente en la interfase concreto mampostería, se produce en la zona aledaña por la fisuración o fractura de los mampuestos. Con esto para nosotros logramos una conclusión importante, que es la validación experimental de los modelos de biela equivalente. Obviamente que en cada caso hay que calibrarlos con parámetros distintos, no son los mismos parámetros para un pórtico relleno de mampostería que para un muro de mampostería encafinado, pero el mismo modelo con diferentes parámetros puede representar o simular la respuesta. Bueno, esto era todo lo que quería compartir. Gracias por la atención y un saludo para todos desde Mendoza, Argentina. Gracias, Francisco. Muy interesante tu presentación y pues toda la audiencia reconoce el trabajo que has venido haciendo desde hace mucho tiempo. Recuerdo muy bien cuando utilicé tu modelo para mi tesis de maestría y me alegra ver todos estos avances que has seguido haciendo en tu universidad y con todos esos alumnos. Francisco, una pregunta que nos hace el auditorio es: toda esta gran cantidad de investigación que han logrado en Argentina en los últimos años, ¿ha logrado ser incluida en los reglamentos? ¿Cuál de ella fue incluida y cuáles serían los retos próximos en el reglamento argentino para incluir estos nuevos avances? Bueno, una pregunta interesante. La situación en el país es diversa. En primer lugar, no, a diferencia, por ejemplo, de lo que veíamos en México, solamente la parte oeste de Argentina, donde no están las ciudades más populosas, está sometida a un riesgo sísmico elevado. No obstante ello, por ejemplo, en ciudades como Mendoza o San Juan, se cuenta con reglamentación sísmica desde hace muchas décadas, por influencia sobre todo de los inmigrantes europeos que vinieron el siglo pasado. En Mendoza hay antecedentes de una reglamentación básica en la década de 1920. Es decir, que por ejemplo en lo que hace a mampostería confinada, el uso y la aplicación de los reglamentos es muy difundida, se verifica, hay controles municipales e inspecciones. En otras ciudades la situación es diferente y, por ejemplo, en el caso de estructuras de acero, donde el uso es mucho más limitado porque en general se aplican para construcciones industriales, el conocimiento por parte del medio profesional no es tan difundido, pero desde la década del 80-90 se han aplicado e implementado reglamentos modernos. Se sigue en general la escuela norteamericana con los reglamentos AISC, y el uso se está difundiendo cada vez más, y a través de las universidades también hay una tarea importante
en la formación de los nuevos profesionales, que son en definitiva los que van a aplicar estas nuevas estructuras en su ejercicio posteriormente cuando se reciben. Bueno, muchas gracias, Francisco. Pues gran reto el que tenemos en estos países latinoamericanos de que toda esta investigación se logre incluir de forma eficiente y rápida para que sea utilizado por la población. Francisco, de nuevo, muchas gracias en nombre de la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica. Muchas gracias por acceder a participar.